Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este estudio más sobre el tema de esta ocasión es no juzguéis. Y ustedes recordarán en Mateo capítulo 7 del 1 al 6 que dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga de tu ojo, la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pues bien, aquí el Señor está condenando el espíritu de censura, el juicio áspero, el justificarse a sí mismo juzgando a los demás, el juicio sin misericordia, sin amor, como también lo enseña en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 6, versículo 36 y el 37. En este caso es necesario ser crítico y discriminador. ¿Será necesario serlo o ser hipercrítico? Bueno, en esta ocasión uno debiera evitar el decir lo que es falso. Por eso Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. O como diría Proverbios 11:13, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y encontramos también en Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Aquí vemos la inclinación a descubrir y condenar severamente las faltas reales o imaginarias de los demás, mientras se pasa por alto con ligereza las propias, que con frecuencia son más graves, o diríamos son también graves violaciones a la ley de Dios. Vemos también en cuanto a lo que nos decía Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. La persona es justa ante sus propios ojos, así que tiene por costumbre andar condenando las faltas de los demás. Y aquí vemos nosotros que debe de recordar que él también puede cometer, o ella pueden cometer errores y el día de mañana nos van a estar juzgando a nosotros. Como decimos comúnmente, a veces levantamos el dedo contra alguien y se nos olvida que hay tres que nos están señalando a nosotros mismos. Así que con fin de dar mayor énfasis se repite esta frase, porque con el juicio con que juzgáis, vosotros mismos seréis juzgados, y según la medida con que medís, se os medirá. Ahí esto, para mí y para todos nosotros, el significado es grande. Así como andamos juzgando a los demás, el día de mañana nos van a estar también juzgando a nosotros sin misericordia, sin compasión. Esas otras personas apuntarán hacia nosotros y señalarán fuertemente nuestras fallas o nuestras faltas. Entonces, ¿por qué miras la mota en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está dentro del tuyo? Y todavía Jesús es más fuerte, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con suficiente claridad para sacar la mota del ojo del hermano. Así que la paja o mota era un pequeñísimo trocito de algo que había entrado como una especie de viruta o aserrín en el ojo de la otra persona. Y la comparación es grande. Lo que tú tienes en tu propio ojo es una real viga. Entonces,
Vemos nosotros acá el problema de la persona que juzga sin compasión, que se da a conocer lo que realmente es. Aquellas frasecitas de no lo hago por hablar, perdóneme, esto no es un chisme, no lo tome a mal, es solamente un comentario, o déjeme dejarle saber de cierta situación que me parece que no está bien. Otros se lavan rapidito las manos. No lo tome como un chisme, ¿verdad? No, entonces, ¿qué es? Y ahí es donde está el problema, que muchas veces nosotros somos perfectos ante nuestros propios ojos y los demás son los que están equivocados. Señalamos esta culpa, le señalamos la otra culpa, hacemos estos reclamos y en cada conversación le estamos echando la culpa al otro. Esto pasa porque usted, la culpa es suya, la culpa es suya y la culpa es suya. Y entonces nos constituimos a nosotros mismos en jueces de los demás. Esa culpa la tiene fulana, esa culpa es la culpa de tu mamá, la culpa de tu papá, la culpa de tu esposo, la culpa la tiene tu esposa. Y entonces en cada conversación condenamos a los demás, le decimos, bueno, ya ese es culpable de todo lo que ha hecho y por eso merece lo que está recibiendo. Ahí ya nos estamos haciendo jueces nosotros a nosotros mismos. Y en esto, mi amado hermano y hermana, solo Dios puede ayudar a que nosotros nos miremos tal cual somos. Cuando la gracia soberana nos quita a nosotros esa viga, cuando la gracia del Señor nos inunda y transforma nuestros corazones, nos hace sensibles y nos permite ver cómo somos en realidad nosotros mismos. Hay una situación que sería bueno analizarla de un famoso escritor que empezó a tocar sobre los problemas de los comentarios que se hacen a veces en las instituciones, en las empresas, en las iglesias y en todos lados. Hacía la comparación que el chisme, las habladurías son como un virus. Lo comparó con un virus y decía, hay 3 tipos de personas. Por ejemplo, la primera es la generadora. Fíjense, esta persona genera el virus del chisme con propósito de desprestigiar a alguien, disfrazándolo de un simple rumor. Yo me di cuenta de tal cosa. ¿Qué opina usted de esto otro? Y hay gente que se pone a sacar o a tratar de poner palabras en la otra persona para decir, cuando yo hablé con fulano, fulano me dijo tal cosa. Esta persona es una persona generadora de rumores, de desprestigios, de chismes. De esa persona hay que huir lo más pronto posible. Es con quienes nacen precisamente esos rumores, son personas resentidas y con tremendos problemas de personalidad. La segunda es la persona que no generó el chisme, sino que lo recibió de otra persona. Son aquellos donde el chisme cayó, pero no pudieron retenerlo. Me pica la lengua y ¡pa! Soltaron las cosas que llegaron a conocer. Y finalmente, pues contagian a otros siendo vehículos seguros del chisme. Sus deseos de parecer mejor que los demás les da mayor motivación a difundirlo. Y los terceros son aquellas personas a las cuales llamamos resistentes y también les llamamos sólidos. Es aquel donde llegó el chisme, pero por su ética, la solidez de su ética, de ahí no pasó absolutamente a nadie. Ahí murió el chisme. Son las personas que se encargan de exhortar al que lo difunde. Está inmune contra esas, entre comillas, noticias y confrontan al portador de ese virus. Así es que en ese libro es interesante porque está orientado hacia las empresas y demás instituciones y lleva precisamente ese nombre, Virus, un relato sobre el peligro de los rumores en las instituciones. Y muchas familias e iglesias se han visto destruidas
por el portador de tan terrible enfermedad, los adictos al chisme. Aquí viene algo interesante. Esa persona que genera ese chisme es una persona que tiene una capacidad de distorsionar la realidad. Y la otra persona que dijimos, la transmisora, lo recibe y enseguida se impulsa hacia los demás a contárselo. Y el tercero, el resistente o sólido, que lo detiene y exhorta fuertemente a la otra persona. Como dice ahí, si prestas atención a un chismoso, prepárate a ser su próxima víctima. Entonces, es la persona que recibe, aquí hace una comparación interesante, la persona que recibe el chisme, hay un elemento en que cada chismoso o chismosa tiene el deseo de agregarle un poco al asunto para que aquello sea más interesante. A eso se le llama la mutación del rumor o la mutación del chisme. Cada juicio lanzado contra una persona, una familia, grupo, iglesia, va mutando de persona a persona. Por la manera como hace el comentario, es decir, uno puede detectar el metalenguaje. El chismoso posee en su estructura de lenguaje tres características que es bueno verla. Uno, la generalización o la universalidad. Todo comentario es generalizado. Cuando alguien dice, por ahí oí, hay muchas personas que no están a gusto. Entonces usted le dice, ¿cuántas de esas personas no están a gusto? Son varias. ¿Cuántas? Bueno, como unas 3 más o menos. Ajá, ¿y quiénes son? No recuerdo. Ahí usted se da cuenta que es un chisme. Toda la gente de la iglesia salió disconforme. Y usted le pregunta, ¿quiénes son toda la gente? Bueno, cuando yo estoy hablando con fulano, me dijo, entonces generalizó. Y ahí es donde va mutando. La generalización que se usa. Muchas personas me dijeron, vi que bastantes dijeron esto. Entonces la persona chismosa distorsiona y generaliza. Luego esta misma persona le da por eliminar ciertas cosas. No cuenta las cosas como son, sino que vive eliminando lo que no le conviene que sepa. Y por último usa la distorsión. Es decir, cambia el sentido de lo que vio, de lo que escuchó y de lo que sintió. Así que, ¿cómo eliminarlo? Bueno, aquí vamos a ver 3 pasos interesantes para eliminar, por lo menos en uno mismo, esta tendencia. Número 1, uno debe preguntarse si lo que uno quiere decir es verdadero, en todos sus puntos, no en algunos, en todos. Lo otro es si esto que yo voy a decir es bueno lo que quiero comunicar o es algo que es negativo. Ahí es donde uno tiene que amarrarse la lengua si uno quiere distorsionar la realidad. Y lo otro es si es necesario contarle eso a otra persona, porque hay personas que no, esto no es un chisme, no, y ellos mismos se justifican ese deseo de compartir con otros. De parte de nosotros, pues en este caso, el entrenamiento a los líderes. Si los líderes logran parar una situación de chisme, si los líderes están capacitados con ética alta, con una calidad de seres humanos donde puedan parar al que es chismoso. Mira, en las iglesias hay personas que no se controlan la lengua. Me di cuenta que, supiste que, la última. Y empezamos a quejarnos, ay hermano, fulana me dijo, mengana me dijo, oí esto, oí lo otro. Pero es que le sabe bien hasta a delicia andar haciendo comentarios de los demás. Por eso los líderes deben ser personas bien entrenadas, con una alta ética, para detener a aquellos que son buenos para comunicar rumores.
Y lo otro es fomentar la vida espiritual en la comunidad. Esto es importante, por eso es importante que oremos, que permanezcamos unidos para que el mundo realmente crea. ¿Qué va a creer la gente al Evangelio de Jesucristo si los que estamos adentro nos comemos, nos mordemos y somos hipócritas? Nadie va a creer al Evangelio, nadie va a creer a una iglesia que vive en esa situación. La otra parte es tener una reunión con las personas que padecen de este mal con el propósito de ayudarle. Hermano, usted es una persona muy importante en la vida de la iglesia. Nosotros nos sentimos apoyados con usted, pero no es bueno que usted siga corriendo rumores de otras personas. Al principio, pues es posible que la otra persona se sienta un poco mal, pero es necesario transmitir esa cultura de mantener la ética y de no andarnos comiendo por detrás, porque al final nos vamos a destruir. Tenemos que orar por esa persona, pedirle a Dios que toque su corazón para que no continúe esparciendo ese mal. Entonces, la palabra de Dios también nos dice en Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y muchas veces ha sucedido en los grupos, el chismoso se retira, abandona la comunidad, pero al final se va para otro lugar y continúa con esa conducta. Al menos podemos decir, hubo paz ya en la comunidad nuestra, porque una vez que el chismoso se retira, dice la Escritura, cesa la contienda. Para finalizar, ¿cuándo es que el juicio es válido? Dice, no se habla de juzgar por juzgar, se habla de valorar una situación y sus daños. Esto está causando daño a la comunidad, esto está causando un daño a mi familia y yo quiero que esto se detenga. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que no se trata de andar corriendo rumores. Hay personas que corren muchos rumores con otros acerca de los miembros de la familia, de tal manera de que cuando la comunidad de fe ve a estas personas, dice, esta persona es mala porque lo dijo uno de su propia familia. Eso debe de detenerse en todos lados. Si uno va a elaborar un juicio con relación a una situación, es porque en realidad hay víctimas y está causando daños. Y en la otra ocasión, cuando el juicio es válido, cuando la conducta de otras personas atentan contra la integridad de los hermanos, de las hermanas, o sea, de las personas y de la comunidad de fe en sí. Esta situación atenta contra la integridad de estas personas. Y como decía anteriormente, cuando hay víctimas del comportamiento de alguien en la comunidad de fe, es necesario pues detener aquello y hacer ver que eso está causando daños. Así es que, amados hermanos, es un asunto de evitar la distorsión de la palabra de Dios y saberla aplicar de acuerdo al contexto y la situación. Hay muchas personas que dicen claramente, o citan el pasaje, la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados, pero cuando se está tratando de ellos mismos. Muchos sacan el pasaje y lo ponen en la defensa. Y otros que quieren acusar a alguien dicen, no, la Biblia dice juzgad con justo juicio. Mis amados, mis amadas, Dios es el que conoce las intenciones del corazón y no podemos usar la palabra de Dios a nuestra propia conveniencia. Es asunto de sabernos disciplinar, orar al Señor por una determinada situación y si necesitamos hablar con alguien, hablar con la persona implicada en el asunto para que las cosas queden claras y no estar regando por todos lados una situación que se convierte en venenosa y dañina para los demás. Espero que la clase de esta ocasión les haya sido de gran bendición y que podamos compartir y profundizar más los unos con los otros. Muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo.